Esa mañana entré al tribunal con la cabeza alta y el corazón apretado. Mi hija Claudia estaba sentada al otro lado de la sala, sin mirarme. Su marido, Rodrigo, susurraba algo al oído de su abogado con una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Llevaban semanas tratándome como si fuera un problema que había que resolver, un mueble viejo que ya no encajaba en su nueva vida. Pero entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. El juez levantó la vista de sus papeles, me miró fijamente, y se quedó completamente inmóvil. La sala entera se sumió en un silencio extraño. Nadie entendía qué estaba pasando. Nadie sabía quién era yo realmente. Todavía no. Mi nombre es Carmen. Tengo 71 años y toda mi vida la construí ladrillo a ladrillo, con las manos y con el alma. Nací en un pueblo pequeño de Extremadura, la tercera de 5 hermanos, en una casa donde el frío del invierno se colaba por las rendijas de las ventanas y la cena a veces era solo pan con aceite. Aprendí desde niña que nadie te regala nada, que el trabajo es la única dignidad que nadie puede quitarte. Cuando me casé con Esteban, un hombre callado y honesto que olía a serrín y a colonia barata, éramos pobres pero éramos libres. Juntos levantamos una vida pequeña, pero llena. Claudia nació 11 meses después de nuestra boda. Recuerdo el momento en que la sostuve por primera vez como si fuera ayer. Era tan pequeña, tan perfecta. Prometí que nunca le faltaría nada, que tendría todo lo que yo no había tenido. Y cumplí esa promesa. Me partí la espalda limpiando casas ajenas durante años para pagar su academia de inglés, sus clases de piano, su carrera universitaria. Esteban trabajaba 12 horas diarias en la carpintería. Nunca nos quejamos. Lo hacíamos con amor, porque ella era nuestra razón. Cuando Claudia trajo a Rodrigo a casa por primera vez, algo en mí se tensó sin saber por qué. Era un hombre atractivo, bien vestido, con una sonrisa demasiado ensayada. Hablaba mucho pero decía poco. Miraba los muebles de nuestra casa como si estuviera tasando cuánto valían. Esteban me apretó la mano por debajo de la mesa aquella noche y yo supe que él también lo había notado. Pero Claudia lo miraba como si fuera lo más grande del mundo, así que sonreí, serví más vino, y guardé silencio. Los primeros años del matrimonio de Claudia fueron tolerables. Nos veíamos los domingos, comíamos juntos, y aunque Rodrigo siempre tenía un comentario de más, yo lo dejaba pasar por el bien de la paz. Pero cuando Esteban enfermó, todo cambió. Mi marido pasó 2 años luchando contra una enfermedad que lo fue apagando poco a poco, y en ese tiempo descubrí quién era realmente cada persona a mi alrededor. Claudia venía poco. Siempre tenía excusas. Rodrigo nunca vino ni una sola vez al hospital. Cuando Esteban murió, yo me quedé sola en aquella habitación blanca, sosteniendo su mano ya fría, sin que nadie viniera a abrazarme. El duelo lo pasé encerrada en nuestra casa de toda la vida, un piso en el barrio de Triana, en Sevilla, donde habíamos vivido durante más de 30 años. Cada rincón guardaba un recuerdo de Esteban. Su sillón favorito junto a la ventana. Sus herramientas ordenadas en el cuarto de atrás. La maceta de geranios que él regaba cada mañana sin falta. Yo seguí regándola porque me parecía la única forma de mantenerlo vivo de alguna manera. Fue 3 meses después de su muerte cuando Claudia llegó un martes por la tarde sin avisar. Traía a Rodrigo. Traía una carpeta. Y traía en los ojos esa expresión que yo ya conocía, la de quien ha ensayado lo que va a decir frente al espejo. Mamá, tenemos que hablar de algo importante, dijo, sentándose en el sofá sin quitarse el abrigo. Y en ese momento, aunque todavía no sabía lo que venía, algo dentro de mí supo que mi vida estaba a punto de romperse en dos. Rodrigo abrió la carpeta sobre la mesa del comedor como si fuera una reunión de negocios. Había documentos, folletos, incluso fotografías de un sitio que yo no reconocí. Mamá, esto es una residencia en Mairena del Aljarafe, dijo Claudia señalando las fotos con el dedo. Tiene jardines preciosos, actividades para mayores, enfermería disponible las 24 horas. Te va a encantar. Yo miré aquellas fotografías y luego miré a mi hija. La misma niña a quien yo había enseñado a atarse los cordones, a quien había acompañado al médico con fiebre de madrugada, a quien había aplaudido en cada actuación del colegio, me estaba mostrando folletos de una residencia como si me estuviera ofreciendo un regalo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después. Rodrigo sacó otro documento de la carpeta,
lo deslizó por la mesa hacia mí, y dijo con esa voz suya tan calmada que me ponía los pelos de punta: este es el contrato de cesión del piso. Solo necesitamos tu firma, Carmen. El piso. El piso donde yo había criado a mi hija. Donde había dormido abrazada a Esteban durante 32 años. Donde todavía estaban los geranios que él regaba. Me querían arrancar de allí para quedárselo ellos. No para venderlo. Para quedárselo. Levanté la vista del papel y miré a Claudia directamente a los ojos. Esperaba encontrar aunque fuera una sombra de vergüenza. No encontré nada. Tenía la mirada fija en algún punto de la pared, como si no pudiera sostener la mía. Rodrigo, en cambio, me miraba con total tranquilidad, como quien sabe que va a ganar. No voy a firmar nada, dije. Mi voz sonó más firme de lo que yo misma esperaba. Rodrigo sonrió, y fue esa sonrisa la que me heló la sangre. No una sonrisa de sorpresa. Una sonrisa de quien ya lo tenía previsto. Los días siguientes fueron una pesadilla. Rodrigo empezó a aparecer por el piso con excusas distintas cada vez. Que si venía a arreglar la persiana. Que si Claudia había olvidado una cosa. Pero yo veía cómo miraba las habitaciones, cómo medía con los ojos, cómo abría cajones cuando creía que yo no lo veía. Una tarde llegué del mercado y encontré a un hombre que no conocía sentado en mi salón. Rodrigo lo presentó como un amigo arquitecto que quería ver el espacio. Lo eché a los dos a la calle. Rodrigo se fue, pero antes de cerrar la puerta me dijo algo que se me quedó grabado para siempre: Carmen, esto va a pasar de una manera o de otra. Más te vale que sea fácil. Esa noche llamé a Claudia. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba creer que mi hija seguía ahí dentro de esa mujer que ya no reconocía. Cogió el teléfono al tercer tono. Mamá, no empieces, fue lo primero que dijo. No había dicho ni una palabra todavía. Le pregunté si de verdad quería que me fuera de nuestra casa, de la casa de su padre. Hubo una pausa larga. Luego dijo: papá ya no está, mamá. Hay que seguir adelante. Y colgó. Pasé esa noche sentada en el sillón de Esteban, abrazada a un cojín, mirando la oscuridad. Y fue en ese momento de derrumbe absoluto cuando recordé algo. Semanas antes de morir, Esteban me había dicho que revisara el cajón de abajo de su escritorio si alguna vez me sentía perdida. En ese momento no le había dado importancia. Pensé que era cosa de un hombre enfermo que quería dejarme alguna carta de despedida. Pero aquella noche, con el corazón hecho añicos, me levanté, fui al escritorio, y abrí el cajón. Dentro había una carpeta azul con mis iniciales escritas a mano. La abrí temblando. Y lo que encontré dentro cambió todo. No era una carta de despedida. Era un testamento notarial, fechado apenas 4 meses antes de su muerte, redactado con una precisión que me dejó sin palabras. Esteban había estado muy ocupado en silencio durante sus últimos meses de vida. Y lo que había construido en secreto era tan grande que tardé casi 1 hora en comprender lo que estaba leyendo. Cuando por fin lo entendí, me llevé la mano a la boca y rompí a llorar. Pero no de dolor. Por primera vez en meses, lloraba de algo completamente distinto. Esteban nunca fue un hombre de grandes palabras. Era de los que demostraban el amor con hechos, con silencio trabajador, con presencia constante. Pero lo que había dejado escrito en aquella carpeta azul era el acto de amor más grande que nadie había hecho jamás por mí. Durante décadas, mientras yo limpiaba casas ajenas y elijaba madera en su carpintería, Esteban había estado invirtiendo cada euro que sobraba con una paciencia y una visión que yo nunca habría imaginado. Acciones de pequeñas empresas que con los años se habían convertido en grandes. 2 locales comerciales en el centro de Sevilla que llevaban años alquilados. Una parcela en las afueras que ahora valía una fortuna. Y algo que me dejó completamente paralizada: Esteban era el propietario del edificio donde Claudia y Rodrigo vivían desde hacía 4 años. El edificio entero. Ellos creían que pagaban el alquiler a una empresa gestora. En realidad, cada mes, ese dinero llegaba a una cuenta a mi nombre. Había también una carta manuscrita. Reconocí su letra inclinada hacia la derecha, siempre tan ordenada. Carmen, decía, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy y porque algo ha salido mal. Siempre confié en Claudia, pero nunca confié del todo en el hombre que eligió. Hay algo en Rodrigo que me inquietó desde el primer día, una ambición que no conoce límites. Por eso lo preparé todo así.
Si nuestra hija te trata con el amor que mereces, tendrá una vida cómoda a tu lado. Pero si alguna vez te falla, tú tienes todo el poder para protegerte. Úsalo con inteligencia, no con rabia. Porque en el fondo, nuestra Claudia no es mala. Solo está perdida. Firmado, el hombre que te amará siempre, aunque ya no puedas verme. Doblé la carta con cuidado y la apreté contra el pecho durante un largo rato. Esteban había visto lo que yo no quise ver. Había construido en silencio un escudo para protegerme, y lo había hecho con tanta discreción que ni siquiera yo lo sabía. Esa noche no dormí, pero no fue por desesperación. Fue porque mi mente no paraba de trabajar. Por primera vez en meses, no me sentía una víctima. Me sentía algo completamente distinto. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo apareció en la puerta con otro pretexto absurdo, lo encontré sentada en el sillón de Esteban, con una taza de café en la mano y una calma que claramente no esperaba. Carmen, venía a ver si habías reconsiderado lo de la firma, dijo, entrando sin que yo lo hubiera invitado. Me tomé un sorbo de café antes de responder. Rodrigo, ¿sabes cuánto llevas pagando de alquiler estos 4 años? Me miró con esa expresión de superioridad que tanto me irritaba. No entiendo qué tiene que ver eso. Tiene que ver todo, respondí. Porque ese dinero me lo has estado pagando a mí. Su sonrisa desapareció en una fracción de segundo. Saqué uno de los documentos de la carpeta y lo puse sobre la mesa. Lo miró. Lo volvió a mirar. Y vi cómo el color abandonaba su rostro poco a poco, como el agua que se escapa por un desagüe. Eso no puede ser real, murmuró. Es tan real como tu firma en el contrato de alquiler, dije. Y es tan real como el hecho de que puedo pedirte que salgas de ese piso antes de que acabe el mes. Se levantó bruscamente. Voy a hablar con Claudia ahora mismo. Hazlo, respondí sin moverme. Y cuéntale también que el edificio donde viven me pertenece. Que su padre lo compró hace 12 años. Que lo que intentaban quitarme a mí era lo menos valioso de todo lo que tengo. Rodrigo salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. Yo me quedé sentada, respirando despacio, sintiendo algo que no había sentido desde la muerte de Esteban. Dignidad. Pura y entera. Claudia llegó 2 horas después. Venía con los ojos enrojecidos y una expresión que mezclaba la rabia con algo que se parecía mucho al miedo. Mamá, Rodrigo me ha dicho que les vas a echar del piso. ¿Es verdad todo lo que dice? Todo, confirmé. Y esperé. Claudia se desplomó en el sofá. Empezó a llorar, pero yo ya había aprendido a distinguir sus lágrimas. Estas no eran de manipulación. Eran de alguien que por primera vez estaba viendo la realidad sin el filtro que Rodrigo le había puesto delante de los ojos durante años. Pero entonces dijo algo que no esperaba. Algo que lo cambió todo de nuevo y que me demostró que la historia estaba lejos de haber terminado. Mamá, tengo que contarte algo que Rodrigo no sabe que sé. Algo que descubrí la semana pasada y que desde entonces no me deja dormir. Se limpió las lágrimas, me miró fijamente, y dijo, creo que Rodrigo ha estado planeando esto mucho antes de lo que crees. Mucho antes incluso de que papá muriera. Me quedé inmóvil mirando a Claudia. El reloj de la pared marcaba las 6 de la tarde y la luz anaranjada del atardecer sevillano entraba por la ventana dibujando sombras largas sobre el suelo. Mucho antes de que papá muriera, repetí en voz baja, como si necesitara escuchar las palabras otra vez para creerlas. Claudia asintió. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y las apretaba tanto que los nudillos se le habían puesto blancos. Hace una semana encontré una carpeta en el ordenador de Rodrigo. No era mía buscar nada, pero él me había pedido que le enviara un documento de trabajo y mientras buscaba lo encontré. Era una carpeta con el nombre de tu piso, mamá. Tenía fotos del edificio, tasaciones, informes jurídicos. Todo fechado hace más de 2 años. Cuando papá todavía estaba vivo. El aire de la habitación se volvió pesado de repente. Rodrigo había estado planeando quedarse con nuestra casa mucho antes de que Esteban falleciera. Mientras mi marido luchaba contra la enfermedad en aquella cama de hospital, mientras yo le sostenía la mano y le leía en voz alta para que no se sintiera solo, Rodrigo estaba en casa consultando abogados y calculando cuánto valdría el piso en el mercado. La náusea que sentí no tenía nombre. Claudia continuó hablando con la voz rota. También había correos con un abogado.
Hablaban de cómo conseguir que firmaras la cesión del piso de manera voluntaria primero, y si no lo hacías, de cómo iniciar un proceso de incapacidad legal. Lo habían planeado todo, mamá. Hasta lo de la residencia. Rodrigo había contactado con ella hace 18 meses. Antes incluso de que nos lo propusieran. Le pregunté cómo era posible que no lo hubiera visto antes. Claudia bajó la cabeza. Porque no quería verlo. Porque me convenía creer que lo que hacía era lo correcto. Porque tenía miedo de quedarme sola si le llevaba la contraria. Sus palabras cayeron entre nosotras como piedras en un pozo. No hubo excusas suficientes para lo que había permitido, y ella lo sabía. Esa noche Claudia se quedó a dormir en su antigua habitación. Yo no pegué ojo. Estuve horas sentada en la cocina con la carpeta de Esteban abierta sobre la mesa, repasando cada documento, cada número, cada detalle. Y cuanto más leía, más entendía la magnitud de lo que Rodrigo había intentado hacer. No era solo el piso. Era todo. Las acciones, los locales, la parcela. Lo había investigado todo. Solo le faltaba una firma para empezar a desmantelar en vida el legado que Esteban había construido para mí. A la mañana siguiente llamé a mi abogada, una mujer llamada Isabel que llevaba años gestionando algunos asuntos de Esteban y que era la única persona fuera de casa que conocía la existencia de aquella carpeta. Le conté todo. Escuchó en silencio durante casi 20 minutos. Cuando terminé, dijo, Carmen, lo que me estás describiendo es un intento de fraude patrimonial y una posible estafa con agravante familiar. Esto no se queda aquí. Tenemos que presentar una denuncia. Y así comenzó una batalla legal que yo nunca había querido librar pero que estaba completamente decidida a ganar. Rodrigo, cuando se enteró de que había una denuncia, reaccionó como siempre reaccionan los cobardes cuando los acorralan. Con agresividad. Apareció una tarde en la puerta del edificio gritando como un hombre que ha perdido el control por completo. El portero tuvo que llamar a la policía. Yo lo observé todo desde la ventana, en silencio, con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Ese hombre que había entrado en nuestra familia con una sonrisa falsa y planes ocultos estaba ahora desmoronándose en la acera como un castillo de naipes. Y yo no sentía satisfacción. Sentía algo mucho más profundo. Sentía justicia. Las semanas previas al juicio fueron tensas. Rodrigo había contratado a un abogado conocido en Sevilla, uno de esos que aparecen en los periódicos locales y que cobran fortunas por hacer quedar mal a la parte contraria. Su estrategia era presentarme como una anciana manipuladora que usaba su dinero para destruir un matrimonio y alejar a una hija de su marido. Llegaron a presentar un informe psicológico cuestionando mi estabilidad mental. Cuando Isabel me lo mostró, sentí una rabia fría que me recorrió la columna vertebral de arriba a abajo. Pero no dije nada. Solo sentí y le pedí que preparara cada prueba con la mayor precisión posible. El día antes del juicio, Claudia entró en mi habitación cuando yo estaba eligiendo la ropa que iba a ponerme. Se sentó en el borde de la cama y me miró durante un momento largo sin decir nada. Luego habló. Mamá, tengo que decirte algo antes de que entremos a ese tribunal mañana. Algo que no sé si va a cambiar las cosas entre nosotras, pero que necesito que sepas. Dejé el vestido sobre la silla y me senté a su lado. Estoy embarazada, dijo en voz muy baja. Y el padre es Rodrigo. Pero he tomado una decisión y no voy a cambiarla. Mañana voy a declarar contra él. Voy a contarle al juez todo lo que sé, todo lo que vi, todo lo que permití por miedo. Y lo voy a hacer aunque me cueste todo, porque mi hijo o mi hija no puede crecer creyendo que lo que Rodrigo nos hizo estaba bien. Me quedé mirándola. Esta mujer que había sido mi niña, que se había perdido durante años en la sombra de un hombre que no la merecía, estaba sentada a mi lado con la espalda recta y los ojos secos. Y en ese instante, antes del juicio más importante de mi vida, sentí algo que no esperaba sentir. Orgullo. Un orgullo tan grande que me llenó el pecho hasta casi hacerme daño. La mañana del juicio amaneció con una lluvia fina que golpeaba los adoquines del centro de Sevilla como si el cielo también tuviera algo que decir. Me vestí despacio, con cuidado, como quien se prepara para algo importante. Me puse el traje negro que había comprado cuando Esteban recibió un reconocimiento de su gremio hace años, y los pendientes de perlas que me regaló el día de nuestro 30º aniversario. No era vanidad. Era armer. Llegué al tribunal con Claudia a mi lado y con Isabel un paso por delante, cargando 2 carpetas gruesas llenas de pruebas que habíamos reunido durante semanas.
Rodrigo ya estaba dentro. Lo vi al fondo del pasillo hablando con su abogado en voz baja, gesticulando con nerviosismo. Cuando me vio entrar, me sostuvo la mirada un segundo. Solo un segundo. Luego apartó los ojos. Nos sentamos en nuestro banco y esperamos. La sala fue llenándose poco a poco. Había algo en el ambiente que pesaba, una tensión que todos parecían notar sin saber exactamente de dónde venía. Entonces entró el juez. Era un hombre de unos 60 años, pelo canoso, porte sereno, con esa manera de caminar de quien ha pasado décadas tomando decisiones difíciles. Se sentó, acomodó sus papeles, y levantó la vista para recorrer la sala con la mirada. Y entonces se detuvo. Se quedó completamente inmóvil, mirándome fijamente, con una expresión que no era propia de un juez en plena vista oral. Era una expresión de incredulidad absoluta. De reconocimiento. Sus labios se movieron en silencio antes de que las palabras salieran. Carmen, murmuró. Carmen Villalba. La sala entera contuvo el aliento. Claudia me agarró el brazo. El abogado de Rodrigo frunció el ceño. Yo sentí que el corazón me daba un vuelco enorme dentro del pecho porque aquel hombre sentado en el estrado, con su toga negra y su autoridad intacta, era alguien a quien yo no había visto en más de 25 años pero a quien reconocí de inmediato. Era Marcos. Marcos Delgado. El chico tímido y sin recursos que había llegado a las oficinas del juzgado de Sevilla siendo casi un adolescente, becario sin experiencia, sin contactos, sin nadie que creyera en él. Nadie excepto yo. Señoría, dijo el abogado de Rodrigo poniéndose de pie, si existe algún tipo de relación personal entre usted y la demandada, esto podría constituir una causa de recusación. El juez Marcos Delgado lo miró con una calma que silenciaba. No existe conflicto de interés alguno, respondió con voz firme. Existe simplemente la memoria de una deuda de gratitud que nada tiene que ver con la ley. Y la ley, en este caso, habla con absoluta claridad. Siéntese. El abogado se sentó. Lo que ocurrió durante las horas siguientes fue uno de esos momentos que uno guarda para siempre en algún lugar secreto del alma. Isabel presentó las pruebas una a una con una precisión quirúrgica. Los correos de Rodrigo con el abogado que había contratado en secreto 2 años antes. Las tasaciones del piso fechadas cuando Esteban aún vivía. Las grabaciones de audio que Claudia había conseguido recuperar del teléfono compartido donde Rodrigo hablaba abiertamente de sus planes. Y finalmente, el testimonio de Claudia, que se levantó de su asiento con el vientre ya visible bajo su vestido azul y habló durante casi 20 minutos con una voz que no tembló ni una sola vez. Contó todo. El control. El aislamiento. Las mentiras sobre mi salud mental. La presión para que firmara documentos que no entendía. Cada palabra que salió de su boca era una verdad que Rodrigo había intentado enterrar, y cada verdad caía sobre aquella sala como una losa. Rodrigo intentó interrumpir varias veces. El juez lo llamó al orden con una serenidad que no admitía réplica. Su abogado tomaba notas frenéticamente, buscando grietas donde ya no quedaba ninguna. Cuando llegó el momento del veredicto, el juez Marcos Delgado se tomó un instante antes de hablar. Miró los documentos. Luego me miró a mí. Y en sus ojos vi algo que me devolvió al pasado de golpe. Vi al chico joven que un día llegó a mi mesa sin saber ni cómo organizar un expediente, y al que yo había enseñado con paciencia, al que había animado cuando los abogados más veteranos lo trataban como si fuera invisible, al que un día le dije, Marcos, los que empiezan sin nada son los que llegan más lejos, porque saben lo que cuesta cada paso. El fallo fue inapelable. Rodrigo fue declarado culpable de intento de fraude patrimonial con agravante de abuso de confianza familiar. Se le prohibió acercarse a Claudia y a mí. Perdió cualquier derecho sobre los bienes que había intentado manipular. Y se le obligó a pagar una indemnización por los daños morales causados. Cuando el juez leyó la última línea, Rodrigo se levantó bruscamente y dijo algo que su propio abogado intentó callar. Pero ya nadie le escuchaba. Porque en aquella sala, ese día, la única voz que importaba era la de la justicia. Salimos del tribunal bajo una lluvia que había amainado hasta convertirse en una llovizna suave. Claudia me abrazó en los escalones de entrada con una fuerza que hacía semanas que no sentía. Yo la abracé de vuelta sin decir nada, porque hay momentos en que las palabras son demasiado pequeñas para lo que el corazón quiere expresar. Isabel nos estrechó la mano a las dos con una sonrisa discreta y profesional, pero en sus ojos había algo que se parecía mucho al orgullo. Esa tarde, al volver a casa,
lo primero que hice fue regar los geranios de Esteban. Luego saqué su carta de la carpeta azul y la leí una vez más. Úsalo con inteligencia, no con rabia. Lo había hecho. No había actuado movida por el rencor sino por la necesidad de proteger lo que era mío, lo que era nuestro, lo que Esteban había construido con tanto silencio y tanto amor. Y al final, como él siempre decía, la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Solo necesita tiempo. 4 años después, Claudia y yo tomamos café cada domingo en la misma mesa donde ella me había presentado aquellos folletos de la residencia. Su hija, a quien pusieron de nombre Estrella, corre por el mismo pasillo donde ella aprendió a caminar. A veces me mira con esos ojos grandes y curiosos y me pregunta por el abuelo que no conoció. Yo le cuento cosas de Esteban. Le hablo de su carpintería, de sus geranios, de su manera de amar en silencio. Y cuando termino, Estrella siempre dice lo mismo: el abuelo era muy listo, abuela. Sí, mi amor, le respondo. Era el hombre más listo que he conocido en mi vida. Y tuvo razón en todo. Con parte del dinero que heredé creé una asociación en Sevilla para mujeres mayores que han sufrido abusos o abandonos familiares. Le puse el nombre de Esteban. Porque fue él quien me enseñó que la verdadera fortaleza no es no caerse nunca. Es levantarse cada vez que te derriban, con la cabeza alta y el corazón intacto. Yo me caí. Me caí muy fuerte. Pero me levanté. Y lo hice sin perder ni un gramo de quien era. Eso, al final, es lo único que nadie puede quitarte jamás.